Bueno, vamos a abordar el tema de la diabetes desde la descodificación biológica. Dicen que la diabetes, también conocida como hiperglucemia, porque lo que aumenta es el valor de la glucosa en sangre, representa un conflicto de gran resistencia y también en menor grado un conflicto de repugnancia que lo acompaña. Funciona con la tercera tecla de la biología, es decir, que el cerebro da la orden de bloquear una función. Las células reciben la orden de dejar de funcionar. En el caso de la diabetes, el cerebro bloquea la secreción de células pancreáticas de los islotes de Langerhans que están en el páncreas, provocando la diabetes. ¿Qué son los islotes de Langerhans? Son unos corpúsculos en el páncreas en los que se encuentran unas células alfa que son las que segregan el glucagón, las células pancreáticas que segregan insulina y las del estómago que segregan somatostatina. En fase de solución del conflicto, el cerebro da la orden luego de desbloquear. La insulina circulante en nuestra sangre permite al azúcar entrar en las células y luego viene el almacenamiento bajo la forma de grasas del azúcar que está en excedente. La lógica biológica para bloquear este funcionamiento es una solución de supervivencia y es la necesidad de estar preparados para la lucha o el combate. Es un conflicto de tipo masculino del hemisferio derecho. Resistencia, combate, acción. El combate es siempre inminente, o sea, hacia el futuro, y el individuo debe estar siempre listo para hacer frente a quien lo ataca. Manteniendo el azúcar sin procesar, la sangre puede ponerla rápidamente a disposición en caso de combate. La biología se las arregla para guardar ese azúcar en la sangre en lugar de almacenarla en los músculos o en el hígado en forma de glucógeno. El cerebro disminuye o bloquea la secreción de insulina y de esta manera permite que el nivel de azúcar, que es el combustible que necesita el músculo en caso de combate, acción, esté siempre disponible. Claude Savage lo muestra en un caso clínico, ¿no? Entonces dice, mujer de 66 años que tiene una diabetes grave tipo 1. Mientras el nivel de azúcar en sangre es de 1 gramo por litro, la suya está en 5 gramos por litro, permanentemente expuesta a la posibilidad de un coma diabético, según se lo ha explicado su especialista. Además de todas las complicaciones que sobrevienen de la diabetes, ¿no? Y en la consulta él le pregunta desde cuándo comenzó su diabetes y ella le dice tenía 50 años. ¿Qué es lo que más le molesta en su vida? Ante la pregunta, ella es como que no sabe qué contestar. Sabemos que esta mujer comenzó su diabetes en la menopausia. En ese periodo a menudo se vuelven insulinodependientes, puesto que la menopausia también es una etapa de crisis hormonal. Es un conflicto que cargo hace 16 años sin poder resolverlo, contesta. El conflicto que vive es muy intenso, puesto que su diabetes es muy fuerte. Por eso se dice que la intensidad de la enfermedad es siempre proporcional a la intensidad del conflicto. Conflicto fuerte, fuerte enfermedad. Conflicto ligero, enfermedad ligera. En su historia, para solucionar su diabetes, debe haber entonces que hay que buscar una enorme resistencia en relación con algo que le repugna y que le provoca un gran estrés y sufrimiento. Al evocar ciertos acontecimientos resulta tan fuerte que la persona, su inconsciente en realidad, a través del mecanismo de la mini-maxi esquizofrenia se le llama, evita constantemente mencionarlo, evadiendo su relato por las ramas o abordando cualquier otro tema. No hay que olvidar nunca que para curarse hay que encontrar la secuencia correcta y solucionar el conflicto que programó la respuesta de supervivencia en el cerebro.
Cuando hablamos antes de los islotes de Langerhans, tenemos que tener en cuenta que en forma endocrina, porque acuérdense que son segregadas por el páncreas, que es una glándula de secreción endocrina, las funciones van a ser producir insulina y glucagón, dopamina y gonadotropina, prolactina y mielina, y testosterona y progesterona. Close-Abad entonces trata de abordar nuevamente el tema con la paciente y le pregunta qué es lo que más le molesta en su vida. Entonces ella comienza diciendo, mi hija, ¿qué? Y él la interrumpe y le dice, ¿qué es lo que más le molesta en su vida? Su cerebro consciente e inconscientemente no está todavía preparado para cooperar y hacer evidente el acontecimiento clave, puesto que esto sucede en cada sesión, ya que él comenta que interrumpe las consultas por resistencia. Tiempo después la paciente retoma diciendo que cree haber encontrado algo. Y en la sesión siguiente revela finalmente lo que le sucede. Su marido la adora, como en los primeros tiempos del matrimonio. A pesar de su edad, él tiene todavía una gran atracción física por ella. De hecho, a su edad, en donde hay neutralización hormonal mediante, y según ella admite, le resulta repugnante tanta actividad sexual, e interiormente se resiste con todas sus fuerzas. Esto había sucedido durante años y ella nunca encontró la solución, lo que explica a la vez la intensidad y la duración de su diabetes. Se le explica al marido, con todas las precauciones y delicadezas necesarias, qué conflicto tiene su mujer, y éste comprende. Ellos ahora conocen el origen de la patología, las claves de la cura, y les corresponde decidir lo que harán de ahora en más a modo de solución. No se le puede decir, pare un poco porque está enfermando a su esposa, o ni a ella, señora, acepte su deber conyugal sin hacer conflictos. Ellos deben negociar la solución. En un año, la mujer redujo al mínimo la ingesta de medicamentos, siempre bajo la supervisión de su médico. La palabra diabetes, separada en dos partes, es dia y betes. Nos habla entonces de la separación en la casa, porque betes del hebreo bet, que significa casa. Pérdida de contacto con la familia, que es cortada en dos. Muy a menudo la vivencia será soy dejado de lado por mi familia o soy rechazado por mi familia. Entonces, diabetes era dia, que habla de la separación en dos, y betes, que habla de casa. Me dejan de lado en la herencia. Soy rechazado por mi familia y me envían a un internado. Soy dejado de lado por el comportamiento de mi familia. La diabetes es un conflicto entre el interesado y su familia. Se resiste a la repugnancia que le produce tal rechazo. Tengamos en cuenta que el azúcar es el más pequeño de los grandes placeres. Representa la dulzura de la madre, tranquiliza, disminuye la ansiedad. La OMS definió el azúcar como un tóxico para el cerebro tan fuerte como la cocaína y el LSD. Produce dependencia porque dependemos del bien que nos viene desde el exterior. La vivencia es, se acabó la dulzura, hay una ruptura. La secreción de insulina que permite el almacenamiento del azúcar se va a interrumpir. La insulina es la que ordena, es la autoridad, el azúcar es la dulzura. Si el nivel de insulina baja, nos habla de la necesidad de evitar la autoridad, de encontrar la brecha en quien sentimos que quiere ejercer la autoridad sobre nosotros, por lo cual encontramos la dulzura. La diabetes es también el yo atacado por un exceso de autoridad. Un aspecto importante a tener en cuenta. Se trata de un aspecto difícil a la hora de presentar la decodificación de su enfermedad a un diabético y es la resistencia.
En general, el diabético es una personalidad que no deja pasar nada, permanentemente en actitud defensiva, repeliendo. Para ellos, cualquier cosa puede ser un ataque velado y por lo tanto no aceptan, como lo haría un niño, resisten incluso a todas las informaciones liberadoras que se le presentan. No sirve, como en ninguna otra enfermedad, mostrar empatía hacia la persona que la sufre. Es más eficiente llevar a la persona a una situación de estrés, puesto que allí tendrá más chances de reconocer a su verdadero adversario y de dejar entrar la información que no es aliada de su enemigo. Existen además en la naturaleza un comportamiento natural frente a un conflicto biológico, cuya manifestación es la diabetes, tal como lo refleja Gerard Attias. Hay animales que deben invernar e incluso hay ciertos, como las ranas del Ártico, que pasan el invierno dentro del hielo pero sin congelarse. Logran esto a partir de una gran cantidad de azúcar en la sangre. Entonces, es sutilmente posible que el origen de una diabetes no esté en lo expresado anteriormente, pero sí a partir de una muerte en el frío. Ejemplo, un hombre de 70 años con diabetes que no sabe desde cuándo, y también con glaucoma. Le dice al terapeuta: a vos te tengo que contar la verdad, ¿no? Y sí, de eso depende tu sanación, de que digas eso, lo no dicho. Bueno, mi madre era prostituta, y esto no lo hablé nunca con nadie. Le asombró al terapeuta la predisposición de su cerebro inconsciente, sobre todo teniendo en cuenta que era un paciente diabético y una de sus principales características era la resistencia. Mamá nos conseguía trabajo a papá y a mí. Papá y yo trabajábamos de día y de noche, y esto le permitía hacer la vida que a ella le gustaba, con hombres. Siempre tenía un amigo nuevo que me daba trabajo para sacarme del medio. Cuando era muy chico, solía sacarme, atarme a la puerta y dejarme con un tacho de agua, tal como se hace con un animalito. Mi madre me daba asco y repugnancia. Cuando yo estaba todo por perdido en mi vida, conocí a una mujer que parecía ser todo lo contrario a mi madre y me enamoré. Ella, tan buena, decidió llevar a mi madre a vivir con nosotros y yo como revisita. Dividí la casa en dos, de ese modo mi madre estaría algo separada de nosotros. Ahí fue cuando comencé con los primeros síntomas y me diagnosticaron diabetes. Tal vez la tenía desde mucho antes. Cuando mi madre agonizaba, tomé una decisión que hoy no puedo ver. No quise verla, ni estar con ella, ni despedirme, y hasta hoy me lo cuestiono. Mi mujer me dijo que debería haberla visto. Hace poco me diagnosticaron glaucoma. Bueno, otro caso, mujer de 34 años con una diabetes detectada a los 12 años. No pude quedar embarazada. Mi madre perdió 5 embarazos con mucha hemorragia. A mis 6 o 7 años ella perdió un bebé de 3 meses. Recuerdo la hemorragia entre sus piernas. Al mismo tiempo el marido de mi tía abusaba de mí. Asco y repugnancia. Esto se repitió hasta los 11 años, cuando me vino la primera menstruación y tomé conciencia de que podía quedar embarazada. Mi temor era que podía llegar a pasar si me embarazaba. Puse la resistencia necesaria y no lo hizo más. A los 17 perdí a mi mejor amiga en un accidente. Sentí que la vida ya no tenía ningún valor. Fue un dolor devastador. También había intentado tener mi primer relación sexual, pero me resistía. En otro video ahora vamos a seguir hablando de lo que es la hipoglucemia, o sea, los bajos niveles de azúcar.